Outline, Los Tres Ramírez. ¿Y qué opinaría Pedro? Hoy presentamos Una vida romántica. Vamos a sobrevolar por la música que se escuchaba antes de 1955. Claro, hay saltos del tiempo repentinos. Escala obligada en Pedro el Grande, con un pequeño detalle. No, pues, esto hay que escucharlo. Técnicamente correcto. Miguel Ángel Ramírez. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por estar en Outline. Buen día. Buen día, gracias a ti, Jaime. Mucho gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, Miguel Ángel, la primera pregunta. ¿Por qué te iniciaste en radio? ¿Por qué estás tan ligado con la música, con el radio? Bueno, esto fue porque, mira, yo allá por, ¿qué te diré? Por los años 1950, 1948, yo entro a trabajar en el Teatro Iris y en el Teatro Lírico. Sí, okay. Y también el Cabaret Astoria. Esto fue por 1959 aproximadamente. Ajá. Entro a trabajar en el Teatro Iris, Teatro Lírico y Cabaret Astoria, atendiendo la situación de un cómico que era fonomímico, Hugo Goodman. Bueno, por aquel entonces era conocido. ¿Cómo no? Muy importante. Ajá. Sí, yo manejaba los aparatos porque como era fonomímico necesitaba de alguien que estuviera poniendo su música. Entonces teníamos una pequeña consolita y ahí empecé yo a ayudarle con esa situación. Ajá. ¿Y por qué sabías tú de audio? ¿Por qué sabías de consolas? Bueno, porque yo en mis inicios sí estudié técnico en electrónica, sí. Ajá. Entonces, pues más o menos tenía una idea y sobre todo, bueno, pues te dan una instrucción, dice, mira, esto es así, 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 y pues como ya más o menos conoces este tipo de aparatos y de movimiento, pues no se me dificultó. Ajá. Entonces entraste al Teatro Iris. Sí, al Teatro Lírico y al cabaret, era un Cabaret Astoria. O sea, yo combinaba, salía del teatro, salíamos como a las 12 de la noche y vámonos al cabaret a seguir la misma rutina, o sea, porque Hugo Goodman no solamente trabajaba en el teatro, sino también en el cabaret. Ajá. En esa época, pues que estaba Begoña Palacio, los Churumbeles de España, los hermanos Reyes con Teresita, todos esos artistas estaban en esa época. O sea, estamos hablando del 59, como mencionaste. Sí, 59, sí, exactamente, 59. ¿Y luego qué pasó después de ahí? Bueno, de ahí salgo de trabajar el cabaret y precisamente ahí conozco una persona que me dice, ¿no te interesaría trabajar en radio? Dice, porque yo trabajo en Radio Centro, entonces, ¿qué te parece? Ah, perfecto, pues yo encantado, ¿no? Entonces... ¿Y quién era esa persona? Mira, yo recuerdo que se apellidaba Ramírez, era tocayo mío, ya era un señor mayor que yo, en esa época, y bueno, él me introduce ahí porque él era como un promotor de música. Entonces, él me introduce y a partir de ese momento no entré precisamente, yo entré como archivista de spots, de comerciales. Uh-huh. Antes se iban guardando los comerciales y en ese momento yo tenía que irlos acomodando para comprobarle al cliente en un momento determinado que se quejara, pues yo le mostraba a qué hora se transmitió su spot, su comercial, uh-huh. Porque tenían los locutores en ese momento un reloj checador, pasaban un comercial y checaban una tarjeta y a esa hora se marcaba qué día y a qué hora pasó el spot. ¿Y los spots se pasaban en vivo en cada cabina con cada locutor? Exactamente. Por ese entonces la mayor parte de los comerciales o de los spots se pasaban en vivo. En ese entonces estaban como compañeros en Radio Centro, estaba, bueno, el director, el dueño era Francisco Aguirre, ¿no? Eso claro, es don Pancho. Don Pancho Aguirre,
el gerente era Daniel Martínez, si no me equivoco. Ajá. Y estaban, bueno, pues algún querido amigo Ramiro Garza, que él entonces dirigía la XCJP, Ajá. que era Radio Variedades. Pues sí, También estamos ya en el lanzamiento de Radio Variedades por la fecha que me dices. Es el lanzamiento sí, que marca la etapa 2 del radio. Pero fíjate que hemos estado comentando en los destellos, Miguel Ángel, de que esta etapa 2 tiene varias características. Una de ellas es la aparición del disco 45, pero los transistores en los radios que ya se podían llevar a los días de campo. La actitud del locutor, muy parecido al disc jockey de los Estados Unidos, pero sobre todo la aparición de rock and roll, del rock, bueno, la aparición del rock. Por eso la pregunta de que antes de que llegara el rock o antes de que tocaran rock, ¿qué canciones se tocaban en radio? O sea, ¿cuáles eran los números uno? ¿Qué le gustaba a la gente en las estaciones que tú estabas cercano? Bueno, mira, antes del rock and roll se transmitía por lo regular música romántica, ¿sí? Y música de mariachi, ¿sí? Ajá. Música ranchera. Se tocaba música, por ejemplo, de Tito Guízar, del trío Tariacuri, el trío Calaveras, desde luego después de Jorge Negrete y Pedro Infante, pero también música romántica con Agustín Lara, Fernando Fernández, Emilio Tuero, ¿quién más te diré? María Luisa Landín. Los Panchos. Bueno, esa ya fue una época directamente de los tríos, cuando exactamente, y fue más o menos por esos años, los Panchos, los Tecolines, sí, el trío Garnica Asensio, muchos tríos que en ese momento surgieron, las Sombras, los Caminantes, muchos, sí. ¿Tú podrías decir que la música era en un alto porcentaje música romántica? Sí, en un alto porcentaje. En esa época sí era música romántica, combinada, como te digo, con música de mariachi, sí. Ajá, bueno, la música de mariachi, alguna era romántica, pero era otra más rítmica, más bravía, ¿no? Rítmica, exactamente. Ajá. Esto fue hasta por allá de 1900, ¿qué te diré? 49, cuando llega el mambo, el famoso mambo. El mambo, bueno, también sí. El mambo, yo creo que no tenía nada de romántico, ¿no? No, es cuando digo que ahí llega a romper precisamente ese romanticismo, porque entra el mambo, que no, mucha gente no lo aceptaba muy bien, ¿no? Lo sentía como muy disparado, muy loco, ¿no? Ajá. El mambo. Sí, pero sí también lo tocaban en radio, ¿no? Sí, se empezó a tocar, sobre todo con el cara de foca que le llamaban a Pérez Prado. Ajá. Sí, ¿tienes una fecha aproximada del arribo del mambo a México? Más o menos 1949. Pues tiene mucho tiempo entonces el mambo, ¿no? Sí, sí, cómo no. O sea, ya tenía mucho tiempo antes de que llegara el rock. Sí, desde luego, por eso esto te digo que fue antes del rock and roll. El cha-cha-cha también, más o menos en las mismas fechas que estaba el mambo, estaba el cha-cha-cha. El cha-cha-cha, que eran ritmos cubanos. El mambo, por ejemplo, aquí se dio a conocer fuertemente con Pérez Prado, el cha-cha-cha, pues con, déjame decirte, Enrique Jorrín. Ah, Enrique Jorrín. Sí. Es cierto, es cierto. Fíjate que en otros destellos también medios especializados en música llamada tropical, la primera dificultad es definir lo que es tropical hoy en día o lo que era hace 30 años. ¿Qué ocurría? Todos estos grandes ritmos supongo que venían de las Antillas, sí, sobre todo cubanos, eran músicos cubanos, sí. Todos estos ritmos, por ejemplo, en la W, yo supongo que has de haber escuchado la W, ¿no? ¿Cómo no? Sí, porque, mira, yo cuando me inicié en la radio, desde luego entré en Radio Centro, yo salí de Radio Centro, que te diré, allá por 1963. Oye, pero falta toda esa, hay una gran laguna de tu biografía. Primero tu biografía, entonces tú estás como archivista de spots, más o menos el 59, y luego ¿qué pasó contigo? Bueno, y luego, por curiosidad, me atrajo lo de la operación. Entré a una cabina de operadores, ahí en precisamente Radio LZ, sí, lo que era Radio LZ, que en aquel entonces era música de pegue,
Ajá. Ese era el eslogan. Ya estaba, Música de Pegue. pero no fue posterior. ¿En qué año estás hablando ahora? Estamos hablando ya después de, en 1961. ¿No fue mucho después? No, bueno, la música de Pegue fue en esa época porque precisamente me llamó la atención y un gran amigo que conocí ahí me enseñó, me dijo, porque me atrajo, tú entras a una cabina de radio en esa época y pues haz de cuenta que veías un avión, ¿no? Dice, ay, acá tanto aparato, ¿no? Sí, con la consola. Bueno, sí, yo creo que en cualquier época. Sí. Es impresionante una cabina de operaciones, de radio, en cualquier época. Sobre todo en aquella época en que no era el apretar botones, sino trabajábamos con grabadoras de carrete abierto, con tornamesas, con discos. La mayor parte de los spots de los comerciales era con discos. ¿Sí? Ya después. Sí, ya cuando yo ingresé como operador, que te digo que yo entré precisamente a la XLZ, que era música de Pegue, que dirigía un director técnico que antes se le llamaba director artístico. Sí. Era Juan Ponce de León. Ah, el señor Ponce de León. Ponce de León. Fundador de la LZ, ¿quién fue? ¿El señor Ponce de León? El señor Ponce de León fue el de la idea de ponerle música de Pegue, ¿sí? Ajá. Y en ese entonces los polivoces le grabaron los spots, los slogans, o sea, la promoción de la LZ, ¿sí? Dice, ¿a qué no sabes? Decían, ¿a qué no sabes quién está escuchando música de Pegue? Y por ahí iba el eslogan y lo grabaron los polivoces en ese entonces. Ah, ok. ¿Y de quién fue la idea de contactar a los polivoces? De Juan Ponce de León. Ah, ok. Ok. ¿Y año? Año era 1961, por ahí así. Oye, muy bien, gracias Miguel. ¿Y luego qué pasó contigo, prosiguiendo tu biografía? Bueno, pues entonces ahí precisamente estuve con Ramiro Garza, estuvimos pues en cierta forma ayudándole. Él dirigía la XJP, que era Radio Variedades, y estaba también Adrián Ojeda, que él estaba con Radio Éxitos. Ajá. Sí, y bueno, pues ahí como locutores estaba Jaime Ortiz Pino, Ramiro Aguilera precisamente, Salvador Luna Ibarra, que estaba en Radio Centro, Roberto Torres Esparza, Narciso Monares. O sea, tú estás hablando de todos los locutores, pero de toda la organización. De toda la organización, sí, desde luego. Sí, porque eran, pues, ahí ya sabes que estaba Radio Centro, Grupo Radio Centro, que estaba allí integrado precisamente Radio Centro, Radio Variedades, Radio Éxitos, y la LZ. Oye, yo siento que tienes un gran amor por la música, o sea, sabes mucho de música. ¿Por qué sabes tanto de música, Miguel? Bueno, ¿Qué escuchabas de chiquito o cómo te llegó esta gran afición y amor por las partituras? Bueno, mira, la radio, desde pequeño, la gente, pues no existía la televisión, entraban las comedias, la radio, sobre todo, te digo, la radio romántica, y de ahí me empezó a gustar ese sistema, pero finalmente, pues como todo, te metes en lo tuyo, vas por otros caminos y casualmente entro a trabajar, como te digo, años después, al teatro Iris, al teatro lírico, y de ahí al cabaret, y de ahí me pasó a Radio Centro. De ahí fue Radio Centro. ¿Tu papá qué estación oía? ¿En tu casa qué se oía? ¿O tu papá también ama la música? Mi papá amaba mucho la música, pero a él le gustaba mucho la música clásica y la música instrumental, ¿sí? La música instrumental, digamos, de orquestas, sobre todo norteamericanas, ¿sí? Ajá. O sea, ya viene de generaciones, porque sabemos que tu hijo es un especialista en radio, es un excelente conductor, también ingeniero, sí, sabe mucho de música. Luego tú también, ahora tu papá también, o sea, son 3 generaciones. Aparte de Gualberto, también tengo otro hijo, Luis Fernando, que es locutor de La Qué Buena, estuvo un tiempo en La Qué Buena. También otro hijo que tengo, Francisco Ramírez, Francisco Javier Ramírez, que también estuvo como operador
que me parece que fue en la XQ, Ajá. la XX. Ajá. Uh-huh. Sí, son tres, son sí. Los tres Ramírez. Son los tres Ramírez. Oye, Miguel, pero regresando un poquito a tu papá, sí. ¿Y qué estación escuchaba o dónde escuchaba su música clásica, su música instrumental? ¿En qué estaciones? Él las escuchaba en la XEW y la XEB, me parece. Ajá. Él estaba más anclado en W y en la B grande. Sí, en la W. En la W, sí. Ajá. ¿Y tú cuáles escuchabas? Pues por lógica, como yo era un chamaco, pues escuchaba lo mismo que ellos, ¿sí? Ajá. Yo me acuerdo que mi madre escuchaba mucho las comedias de aquel entonces, ¿sí? Sin saber que yo a la postre iba a ser también actor de radionovelas. Oye, eso no lo sabía. A ver, platícanos la experiencia, por favor. Bueno, pues cuando entro a Sistema Radiopolis, esto fue allá cuando... Porque primero, retrocedo, entro a los 5 puntos de oro, que era precisamente lo que fue después el Sistema Radiopolis. Los 5 puntos de oro era con la XCDF, XCN, XCB, XCQ y la 660. Eran los 5 puntos de oro. Así se llamaba. Los 5 puntos de oro, exacto, estaba atrás de Televisa. Sí, en Río de la Loza. Y así se hacían mencionar en radio, los 5 puntos de oro. Los 5 puntos de oro, sí, exactamente. Y de ahí, en 1967 aproximadamente, se separa la XQ y yo era en ese entonces operador de la XQ y de la XCDF, ¿sí? Ajá. En la XCDF que estaba Ángel Fernández, varios locutores que se escapan a mi memoria, pero en esa época se separa la XCQ en 1967 de esos 5 puntos de oro. 5 puntos de oro. Oye, fíjate que me estoy congelando. Me estoy congelando en el sentido de mi memoria y de mi entendimiento. A ver, a escuchar. Para no decir, a ver. Según esto, yo tengo entendido que la XCDF era del Grupo Oro, o sea, del señor Rogelio Azcárraga. El Grupo Oro. Pero tú estás mencionando los 5 puntos de oro. Sí. Eran del mismo dueño y lo dirigía en ese entonces Mario Vargas, era el director, el director general. Los 5 puntos de oro es el Grupo Oro. Debe ser, el Grupo Oro, porque eran los 5 puntos de oro, claro que sí, y eran las 5 difusoras, por eso eran los 5. ¿La DF? La XCQ, la XCDF, la XCN, la XCB y la 660. Sí, ha de ser lo mismo. O sea, el Grupo Oro. Pero yo tenía entendido que el Grupo era por Orfeón, por Organización Radiofónica Orfeón, por eso era oro. Pero estamos hablando de lo mismo. Y disculpa, de lo mismo, exacto. Disculpa la interrupción. Sí, Miguel. No, sí está bien, es que tú sabes que hay cosas que pues ya tanto tiempo se escapan de la memoria, dicen que nos va alcanzando el alemán. Ajá. Entonces, bueno, siempre pasa, estas sobreposiciones históricas pasan a cualquier edad, porque es la imaginación ataca y uno cree que sucedió una cosa y hay que rectificarla. Pero adelante, entonces, ¿tú te fuiste a dónde? Nos fuimos a la XEW, ajá. Ahí al mismo edificio del XW llegamos nosotros con la XCQ. Ajá. Y ahí se instaló en el mismo edificio el Ayuntamiento 52. Ajá. Ahí llegamos y esto es que... ¿Pero para ti esto fue una gran noticia, una muy buena noticia o simplemente era cambiar? Fue una buena noticia, te voy a decir por qué, porque te digo que yo era operador de la XCDF y de la XCQ, ¿sí? Ajá. Yo me alternaba y era operador de ambos. Cuando me dicen que si deseaba quedarme en XCDF, pero que la XCQ se iba a Ayuntamiento 52, dije no, me voy con la XCQ. Ajá. Entonces nos trasladamos a Ayuntamiento 52 y ahí se empezó la transmisión de esta estación. Ya a partir de ese momento que transmitíamos pues música de todo, sobre todo, como te digo, música romántica. Pero ibas enfilado a tu pasaje de actuación, de actor en radionovelas. ¿A eso ibas? Bueno, en ese momento,
no iba pensando en eso, yo iba directamente con mi trabajo y esto surgió después. Esto surgió porque en una ocasión yo fui, como quien dice, un actor espontáneo. Sí. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que a mí me tocaba checar las radionovelas, ¿sí? En un programa que era de chequeo para ver el tiempo, para introducir los comerciales. Entonces checábamos radionovelas. Y yo, por lógica, al estarlas escuchando para introducir los comerciales, pues tenía que escucharlas, las X novelas, ¿no? Y empecé a escuchar y empecé a interesarme porque además tenía yo toda la narración, porque ya ves que te dan un script que debes tú de ir checando para ver en qué momento entran los comerciales. Bueno, pues en ese momento me nació la inquietud, dije, pues esto no es tan difícil, esto yo lo puedo hacer, ¿sí? Y entonces empecé a hacer pruebas porque ponía yo la voz de un personaje y bajaba el audio y yo contestaba como el personaje que Faltante. estaba. Ajá. Exacto, sí. Entonces así empecé. Llegué a dominarlo para mí, tan fácilmente, que dije, bueno, ¿por qué no? Entonces me dirigí con uno de los directores de telenovelas, que era el señor Sergio Castillo Vargas. Y bueno, nos conocíamos porque éramos compañeros, pero no nada tenía que ver con la actuación. Y entonces le dije, oiga, yo quisiera ingresar en su grupo. Me dice, pero yo tengo mi cuadro completo de operadores. Dije, no, no me expliqué, yo quiero una oportunidad como actor. Caray. Me dice, bueno, yo lo llamo. Pero pasaron los días, las semanas, el mes, y no llegaba ese llamado. Pues yo estaba inquieto. Y otro personaje que también era Raúl del Campo Jr. No sé si llegaste a oír hablar de él. ¿Cómo no? Sí. Bueno, pues Raúl del Campo Jr. era uno de los mejores directores, con un carácter un poco fuerte, pero era muy buen director y un gran amigo. Entonces, un día me lo encuentro y le digo, oye Raúl, fíjate que yo tengo interés de entrar en tu cuadro. Y me dijo lo mismo, no, pero yo tengo mi cuadro completo ahí. No, como actor. Entonces hizo un aspaviento y una expresión con una majadería. ¡Ah, caramba! Dice, como actor. Y le digo, sí, no me digas que tú... Le dije, bueno, hazme la prueba, por favor. Si me haces la prueba, bueno, si tú me dices que soy tonto, bueno, pues me lo dices y punto. Si no sirvo. Muy bien. Entonces me cita no me acuerdo si fue un lunes, si era lunes, porque era cuando se empezaban a grabar las novelas. Se acostumbraba a grabar en esos días toda la semana. Íbamos siempre adelantados toda una semana. Yo llego, espero al señor Raúl del Campo, me cita a las 10 de la mañana, me dan las 10, 10 y cuarto, 10 y 20, 10 y media, y digo, no llega, pues ¿qué pasa? Entonces veo que empiezan a llegar actores, llega Otto Sirgo, llega varios actores, ¿sí? Y dije, caray, pues no me va a hacer la prueba. Yo creo que seguramente no. Y veo a un compañero operador de XCW y le digo que grababa precisamente las novelas, porque tú sabes que antes había el operador de efectos de sonido, ¿sí? Y el operador de tornamesa. Entonces eran 3 operadores: operador musical, operador de tornamesa y el operador de efectos físicos, que se le llamaba. Entonces él es el que hacía los efectos de que la carreta, que los pasos sobre arena, en fin, todo eso que era precisamente el operador de efectos físicos. Entonces yo veo que empiezan a llegar y le digo, oye, fíjate que me citó el señor Raúl del Campo, pero me citó a las 10 que me iba a hacer una prueba. Te iba a hacer una prueba. Sí, ¿de qué? Pues actor. Caray. Dice, bueno, pues no ha llegado. Dice, pero ¿te dijo que te iba a hacer una prueba? Sí. Bueno, dice, pues entonces, espéralo. Pero no llegaba. Pues él llegaba a la hora que él creía conveniente. Entonces, veo que no, y vuelvo a decirle, oye, no llega. Ya casi estaba la mesa compuesta de todos los actores, con sus micrófonos puestos y todo. Y le digo, no, pues no llega, oye, ¿qué pasa? Dice, oye,
por curiosidad, ¿no has visto la relación de los actores que ponen aquí en la vitrina? Ahí hay una lista. Ujú. Y se ve ahí. Y dice, a lo mejor estás ahí. Y voy y me busco y ya tenía yo 2 papeles. Oh, felicidades. Sin haberme escuchado, Ajá. dije yo, caray, no te creas, empecé yo a temblar como gelatina. Dije, no, si se trataba de que me hiciera una prueba, pero me va a poner ante estos gallos que están aquí, que son actores reconocidísimos. Ajá. ¿Qué hago yo aquí? Sí, dije, caray, pues bueno, ya lo había yo pedido, y dije, ni modo, vamos. Me dio un pequeño papelito como un actor. ¿Y qué radionovela era? Si te digo que, mira, grabé tantas, O sea, grabaste muchísimas en esa época. Sí. ¿En qué año empezaste? En 1968, por ahí así. 68. ¿Y cuándo dejaste de grabar radionovelas? Esto lo dejé de grabar ya por 1900, que sería 70 y tantos. Ajá. O sea, Sí. muchos años grabando. Paralelamente a tu carrera de ingeniero de sonido, Sí. ¿o la abandonaste? No, fíjate que ese fue uno de los problemas que tuve y que por lo mismo dejé de seguir la carrera de actor, Ujú. porque también hice 2 telenovelas, pequeños papeles, hice una película, Ujú. Las Sobrinas del Diablo, con Eric del Castillo, Ujú. Marcela Rubiales, en fin. Con O sea, ibas muy varios. enfilado a actor. Exacto, sí, pero resulta que como yo pedía permiso en cabina, porque muchas veces cuando te llaman a grabar radionovelas, sabes que tienes un papel, pum, y yo tenía que, si estaba en cabina, tenía que pedir permiso, dejar a un compañero, pagarle a ese compañero porque me cubriera mientras yo iba a hacer mi grabación. Entonces, pues sí, era poner en predicamento mi trabajo, sí, que era pues mi fuente de trabajo, era la operación allí, en ese momento. Entonces, ¿Se te complicó con los horarios? complicó, exactamente, y llegó el momento que pues para todo pedía permiso. Pues a ver, me hacía el favor el señor el director de la XCQ, que era don Jorge Yáñez. Ah, sí. Sí, él me daba permiso, pero llegó un momento en que me dijo, oye Miguel, ¿qué está pasando? Él tenía su esposa y actuábamos juntos. Su esposa era actriz también de radionovelas. Ajá. Oye, ¿y tomabas clases de actuación? ¿Te coacheabas con algunos compañeros? ¿O como tú lo dijiste, exactamente natural? Natural totalmente, pero a Dios gracias, el día que me escuchó por primera vez Raúl del Campo, una sola equivocación no tuve. Sola equivocación no tuve, no me paró. Yo esperaba que en cualquier momento por los nervios me equivocara, porque yo en ese entonces pues era un joven, ¿no? Pero me dio un papel de sacerdote de 65 años. Tenías que fingir que tenías esa edad, ¿no? Era una actuación. Y transmitirla únicamente con la voz, ¿no? Con la voz, tú sabes que en las radionovelas de eso se trataba, ¿no? La emoción de la gente era precisamente porque con la voz hacías llorar, hacías reír y todo a la gente. Es muy diferente a las telenovelas porque te ven actuando, saben todo eso, ¿no? Sí. Pero la ilusión precisamente de las radionovelas era despertar la imaginación en las personas que te escuchaban. Así es. Y todo con el poder de una buena historia y de la voz. Exactamente. Entonces, pues de ahí para real. Ya después el mismo señor Sergio Castillo Vargas me oyó pues todas mis actuaciones y me empezó a llamar. Me dio estelares en unas radionovelas que se llamaban La historia de tu canción, que estaba basado en la letra de la canción, se hacía una historia y se hacía una radionovela. Oye, qué interesante, ¿no? Sí. Estaba muy buena esa serie. Esa serie está muy buena, ¿eh? Muy buena, y bueno, ahí me dio varios estelares, después de que él no confió en mí, porque fui el primero que le pidió oportunidad y no me la dio. Después me llamaba y me daba estelares. Bueno, eso me daba a entender que no era tan malo. Me llegó a dar una oportunidad en la actuación de los super sabios. No sé si llegaste a oír de estos personajes que eran una tira cómica y después los hicimos en radio. Entonces era Paco, Pepe
y Panza, eran los personajes principales. Ajá. Hipólita, que era una mujer. Bueno, pues Panza la hacía mi querido amigo Félix Sordo, Ajá. que desgraciadamente pues falleció. Oye, muy joven, ¿no? Muy joven en el terremoto, Sí. desgraciadamente en el terremoto. Pues ahí Entonces fue Félix donde Sordo también hizo radionovelas, eso yo no también lo hizo sabía. radionovelas, sí, y era muy, no sé, tú si lo llegaste a conocer, era muy gracioso, muy impetuoso, muy inteligente, bueno, y un gran amigo, Félix Sordo. Además tengo buenas noticias de él. Nunca coincidimos en un trabajo, pero no nos conocimos nunca. Coincidimos en el primer canal de cable de videos musicales en el 82. Y él era también era Félix Sordo, Mario Vargas y un servidor. Pero no nos veíamos porque nos citaban a grabar con diversos horarios. Y tengo excelentes notas de él, así como tú te opinas de él. Pues muchas personas, casi todas las que he platicado, se expresan muy bien de Félix Sordo. Oye, antes de que se me vaya a cambiar, porque el destello es tuyo, Miguel Ángel Ramírez. Gracias. El destello es tuyo. Y vas a saber por qué hago la pregunta. Tengo entendido de que tú eres un especialista en la vida y obra de Pedro Infante. Eso es uno. Luego dos, no sé si Pedro Infante haya tomado clases de actuación, porque como que te encuentro algo parecido, eres tan natural al hablar y me estás transportando a tus radionovelas, de que pues eres muy natural, ¿no? Eres un actor natural. No sé si Pedro Infante tomó clases o porque yo te ligo mucho con Pedro Infante, aparte de que eres un especialista en su vida. Despéjame esta duda. La primera, ¿Pedro Infante tomó clases de actuación?